Bien, lo que vamos a ver el día de hoy son las extensiones de las expresiones regulares. Tenemos varias extensiones. ¿Qué es una extensión de expresiones regulares? Es algo externo a las expresiones regulares como tal. Es algo que no está contemplado en las expresiones regulares. Por ejemplo, nosotros tenemos las cerradura positiva, que eso no está contemplado en la expresión regular, en las expresiones regulares básicas, pero sí está contemplado en los operadores del lenguaje, por lo que nosotros lo podemos utilizar en las expresiones regulares. También tenemos el de cero o una instancia o el signo de interrogación. Pero vamos a empezar primero con esta. Vamos a empezar con la cerradura positiva, que sale o parte de esta premisa. La cerradura clínica va a ser igual a cero o infinitas veces. Entonces, la cerradura clínica va a ser igual a cerradura positiva o epsilon. ¿Sí? Esa es la premisa para partir de la cerradura positiva. Por ende, estoy diciendo que una cerradura positiva va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a R o R cerradura, el clean, o cerradura clean R. Esta concatenación con R que tenemos aquí y que tenemos aquí nos denota o nos asegura la única vez, que sea una, como mínimo, una única vez. Entonces, eso nos asegura a nosotros la unidad, ¿verdad? Ya la recursividad de hasta infinitas veces ya lo tiene la cerradura clean. Ya lo tiene la cerradura clean aquí. Pero la única vez lo tiene nuestra concatenación que está ahí al lado. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo por aquí. Bien, está diciendo que la premisa para la cerradura clean es positiva, perdón, es R más, va a ser igual R concatenado con R de clean o R cerrador de clean concatenado con R. ¿Sí? Entonces, teníamos acá en la clase anterior
esto. Vamos a traer esto para acá. Teníamos esto acá. Entonces, ¿qué pasa acá? Esta forma de R cerradura de cleaning es esta que teníamos acá. Dígitos es igual a dígito, dígito, cerradura de cleaning. Entonces puedo decir que esto es igual a dígito, cerradura positiva. ¿Sí? Y esta es la premisa para la cerradura positiva. Entonces, yo pude haber dicho que esto no es así y omitirlo. Y dejar únicamente mi expresión regular como dígito, cerradura positiva, ¿verdad? Bien pude haber puesto de esta forma. Y eso es la cerradura positiva. No es más que una concatenación con cerradura de clean, por ejemplo. Bien pude haber dicho desde un inicio que iba a tener esto. Dígito cerradura de clean concatenado con dígito, con una, con la concatenación, yo aseguro una única vez, que venga como mínimo. Entonces eso es lo que nos dicta la cerradura positiva. Esto lo podemos eliminar, ¿verdad? Cualquiera de estos dos casos es lo que dicta la cerradura positiva. Vamos a ver. De esta manera. Esta ley que tengo aquí arriba es esto, en un caso ya práctico. Dígitos va a ser igual, dígito clini concatenado con dígito, o dígito concatenado con dígito clini, que a la larga se reduce a dígito más. Entonces, partiendo de eso, nosotros ya podemos observar en nuestras construcciones de, de nuestras expresiones regulares, ya podemos observar en qué casos podemos aplicar esa cerradura positiva. Bien, obviamente, como habíamos platicado al inicio, no en todos los casos, bueno, no en todos los casos, sino que no, la cerradura positiva no contempla en casos de generación de autómatas, ¿verdad? Entonces, esta forma, por favor, que se les quede, porque a la larga nosotros podemos tener nuestras expresiones regulares en términos de más, con la gama de expresiones regulares e incluso con las extensiones que estamos viendo ahorita. Pero al momento de construir el autómata, yo necesito únicamente las básicas, las operaciones básicas de las expresiones regulares, es decir, concatenación, OR y cerradura de clic, ¿verdad? Más allá de eso, pues nosotros no contamos con eso, ¿no? A la hora de platicar de autómatas. Entonces, sí tenemos que tener en cuenta cuál es su representación. Si yo voy a utilizar expresiones regulares con extensiones, tengo que tener en cuenta cuál es su representación en expresiones regulares normales, ¿verdad? Vamos a ver. La otra extensión que tenemos es la cero o una instancia, es decir, un operador unario que representa cero o una ocurrencia, R o epsilon, es decir, cero o uno, no importando, eh, no importando que venga en R, pues R puede ser incluso otra expresión regular, ¿verdad? Como habíamos platicado en las definiciones regulares. Vamos a ver un ejemplo para esto. Bien, vamos a ver.
Al momento de que yo diga que viene 0 o una instancia, ¿qué estoy hablando? Lo que estoy hablando es de que viene, solo puede venir una vez. Y yo estoy partiendo de esta ley. R o epsilon. ¿Sí? Estoy partiendo de esta ley. Vamos a subrayarla. R o epsilon. ¿Sí? Yo de esa ley estoy partiendo. R o epsilon. ¿Quién cumple R o epsilon? Que está acá. Este punto dígitos todo está englobado en R o epsilon. Entonces yo puedo decir que esto lo puedo representar como R signo de interrogación. En este caso lo puedo representar como R acá. No es una concatena, no es un único un solo elemento, sino que es toda una expresión regular, que en este caso representa la concatenación de punto con dígitos. Entonces, tengo entendido que hay que agruparlo, como fue la pregunta del compañero de la semana pasada, la clase pasada, perdón, que dijo a quién aplicaba la clean, si para el último o para todos. En este caso se lo aplicaría al último. Entonces, por eso pongo el paréntesis y pongo signo de interrogación. Entonces aquí ya tengo otra transformación. Vamos a ver con el otro. Aquí tengo igual R cerradura clean. ¿Sí? Vamos a estar aquí viendo estas cuestiones y lo vamos a transformar partiendo de la ley que tenemos acá, que este es R. Vamos a partir y decimos que esto puede ser igual a esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto no viene más que solo una vez. Pero aquí tengo otro caso. Aquí también solo puede venir más o menos o epsilon, ¿verdad? Entonces vuelvo a aplicar yo esta extensión de las expresiones regulares. Quedaría de la siguiente manera. Es R. Esta que tengo acá es R. Más o menos es R. Entonces, quedaría de la siguiente manera. ¿Qué exponente va a ser igual a E, paréntesis, más o menos 0 o una incidencia, dígitos, y todo eso, 0 o una incidencia? Porque pueda o no puede venir, ¿verdad? Entonces, con esto hemos visto dos extensiones de las expresiones regulares. Si se dan cuenta, nuestra expresión regular se está haciendo más pequeña, que es lo que para eso sirven las extensiones, ¿verdad? Que nos simplifican la vida. Nos podemos representar expresiones regulares que eran más elaboradas en términos más pequeños, ¿verdad? Entonces, esa es la labor de la extensión, ¿verdad? Vamos a continuar. Yo no sé si hasta este punto hay alguna duda. Me pueden ahí comentar si hay dudas para no ir corriendo del todo. ¿Por qué no se pueden utilizar en autómatas? Fíjate que por la definición de autómatas, la verdad no
No entiendo, la verdad que no te podría decir la ciencia exacta, tal vez voy a leer un poquito más de eso, pero en sí la definición en los métodos de autómatas, tanto como subconjuntos y método del árbol, no contemplan las transformaciones para estas extensiones. Tenés que representarlas con su forma básica, que es en el caso de la, de la cerradura positiva, es la concatenación de una cerradura normal de Clinic con una sola incidencia y el otro con R o epsilon. ¿Por qué? El libro no lo menciona, pero lo voy a investigar, pero no lo contemplo. Voy a, voy a estar investigando eso y te digo cuál es la razón exacta, porque esa sí no la tengo. Pero sí en sí el libro no dice, solo dice las transformaciones que son aceptadas, pero sí lo voy a investigar. ¿Alguna otra duda? Por cierto, en la plataforma dejé una, una tarea el día de ayer, ahí la revisan. Una construcción de 3 expresiones regulares nada más. Eh, bien, aquí todavía falta una última extensión y son las clases de caracteres, ¿verdad? Recordemos que acá habíamos hablado que una expresión regular eh, podríamos decir que, bueno, cuando hablamos de expresiones regulares y cuando hablamos de autómatas, la expresión regular tiene que ser entera. En el término de ejemplos, por ejemplo, yo decía, eh, vamos a ver, yo estaba diciendo que, digamos, A iba a ser igual a qué? Digamos, A o B o C puntos suspensivos, Z o Z. Pero en sí yo tengo que representar todo el universo. Para una expresión regular, la computadora no va a saber o no, o el autómata no va a saber qué significa esos puntos suspensivos. Estos por términos de ejemplo, pongo así puntos suspensivos, pero en sí yo tengo que poner A o B o C o D, todo el alfabeto, porque a la larga ese es un OR de 27 opciones, pero es un OR. Entonces, la última extensión son las clases de caracteres. ¿Y qué son las clases de caracteres? Son eh, agrupar esos conjuntos. Entonces, en lugar de estar yo colocando puntos suspensivos o todos los caracteres del alfabeto o todos mis conjuntos, puedo poner únicamente esta forma, representarla de esta forma. A, Z. ¿Sí? Entonces yo puedo venir y decir que mi ejemplo de dígitos es igual a decir 0 a 9 únicamente. Y ya estuvo. Y yo ya no me evito, eh, me evito estar colocando 0 o 1 o 2 o 3 y sucesivamente. Porque ya puedo yo expresarlo en términos de qué? De una clase de caracteres. Y lo último es que si yo no tengo un conjunto completo, sino que tengo parte de ese conjunto, puedo representarlo de esta manera. ¿Sí? Entonces, digamos, yo tengo
Eh, para el número binario, ¿cuál sería el número binario? ¿0 o 1? Más. Este es un número binario. Puede ser representado por, partiendo de esta premisa de clases de caracteres, puedo representarlo como 0, 1, más. Obviamente, mucho ojo, tengo que representarlo con estos corchetes. Porque si no, no lo represento con corchetes, estaría expresando yo una concatenación. ¿Sí? Si yo lo represento con llaves o lo represento con paréntesis, estoy representando una concatenación. Pero si lo represento con corchetes, yo ya sé que estoy haciendo énfasis a una clase de caracteres. ¿Sí? En este caso, entonces voy a estar sabiendo que es 0, 1, ¿verdad? Vamos a ver un ejemplo para, para dejar claro este tema. Bien. ¿Dónde tengo yo los clases de caracteres? Aquí. Aquí tengo clases de caracteres. Vamos a ver. Solo déjenme. Aquí está. Tengo yo clases de caracteres. Entonces, como todo es una clase, no estoy tomando solo dos elementos, sino que estoy tomando todos los elementos de los dígitos. Estoy diciendo que dígito va a ser igual 0,9. ¿Sí? Aquí tengo otra clase de caracteres, miren. Solo que acá no están todos los caracteres correspondientes a las clases eh, de operadores aritméticos. En este caso sería, como no son todos, más, menos. Y ahí está. Entonces, a la larga, partiendo de estas premisas, puedo decir que puedo afirmar yo que no necesito, vamos a eliminar todos estos, no necesito tanta expresión regular, sino que lo que necesito, o lo que puedo hacer es eh, puedo simplificar mi expresión. Es decir, bueno, número va a ser igual a dígitos, seguido de esto, ya no necesito punto flotante, lo elimino, y seguido de esto. Porque decidí no utilizar definiciones regulares. Y se me hizo mucho más fácil la expresión regular. Versus esta que era que esta es la extendida, la larga. Igual, como les digo, la construcción, a la hora de la construcción del autómata, el autómata no va a entender qué es esto. No va a entender qué es esto. No va a entender qué es el signo de interrogación. No va a entender qué es la cerradura positiva. No va a entender qué es una clase de... Tal vez esto podríamos debatirlo. Esto tal vez lo podemos debatir. Pero esto no va a entender. Entonces hay que colocarle la expresión regular tal y como es, que sería esta. Tal y como es, y el autómata va ya con los métodos para hacer un autómata partiendo de una expresión regular, él va a saber y va a entender esto. Pero no va a entender esto. Por eso es que le decimos nosotros que las expresiones regulares son únicamente una notación.
No es un método, no sé, aquí no estoy haciendo un método, aquí no estoy haciendo un algoritmo ni nada, solamente es una notación. A nivel de notación, ¿qué puedo hacer? Múltiples cosas. Pero por eso se le conoce al uso de tanto de la cerradura positiva como el signo de interrogación, como las clases las clases de caracteres, eh, los conocemos como extensiones porque no entran en el universo ideal o no entran en el universo de autómatas. La siguiente clase que vamos a platicar de autómatas, voy a voy a hablar sobre por qué. Voy a investigar un poco de eso y ya les traigo la respuesta exacta del por qué no, no se toman en cuenta, ¿verdad? Bien, hasta este punto aquí hago el cierre para expresiones regulares. Y necesito que me comenten, bueno, no necesito, sino que me digan si está bien, está todo claro o no, porque hasta este punto entra el examen del día sábado. Entonces, abro aquí el espacio para comentarios. También me pueden decir ahí dudas de todas las expresiones regulares. Recordemos que hasta acá entra el tema de expresiones regulares. Entra el tema del examen parcial, perdón. Sí, aquí, bueno, igual yo les dejé una tarea y lo revisan. Es necesario que ustedes entiendan que, bueno, yo soy de la idea de que no tiene caso yo que venga aquí a hacer miles de expresiones regulares, sino que aquí el objetivo es que ustedes practiquen, ¿verdad? Eso siempre va a ser así en los cursos que tienen base matemática. Ustedes tienen que practicar. Y pues ahí les dejé una tarea, ahí la revisan, son 3 expresiones regulares más o menos ahí para que ustedes no solo anden haciendo expresiones regulares ahí todas sumadas, sino que también vean dónde las pueden aplicar, ¿verdad? Entonces, cualquier duda de la tarea me pueden escribir en el correo, ¿verdad? Yo voy a estar ahí revisándolo. Bien, vamos a seguir en el curso. Entonces, si todo está claro, sí, decime, Joel. ¿Cómo haría para buscar una palabra que inicio de tal forma y finalice? ¿Me podrías decir un ejemplo, algo así? No mucho te entiendo. Ok. El que te delimita dónde termina es el centinela que habíamos platicado al inicio de la clase, al inicio del análisis léxico. Porque, por ejemplo, vos puedes tener int y cuando tenés int decís, bueno, ya reconocí la palabra int y este es un token, pero de ahí te das cuenta que ejer venía todo junto. Entonces acá es donde entra el uso de un centinela, el que te marca a vos el fin. Obviamente es una técnica, el uso de centinela es una técnica más a bajo nivel, pero bien podrías utilizarla para el análisis léxico, en el reconocimiento de tokens. Entonces, lo que vos puedes hacer es que el espacio en blanco
sea tu centinela. Entonces, si vos hasta que no reconozcas un espacio en blanco, vos seguís reconociendo caracteres. Por ejemplo, vos pones acá public class junto. En Java no te va a detectar a vos las dos palabras separadas, sino que vas a detectar hasta que haya un espacio en blanco y te va a detectar error. Entonces, lo que vos puedes hacer es que tu espacio en blanco sea como tu centinela que te vaya marcando a vos el fin de una palabra para que vos puedas venir y decir, bueno, ya vino un espacio en blanco, ok, todo lo anterior puedo determinar de que ya llegó a... Si llegaste a un estado de aceptación cuando encontraste el centinela, puedes decir de que ya es cierto token. Si no llegaste a un estado de aceptación y ya encontraste el centinela, es decir, de que no existe ningún patrón que cumpla esa función, es el lexema y es un error léxico. Por ejemplo, yo estoy definiendo una expresión regular que sea R es igual a int o float o double o char. Esta es mi expresión regular. A la larga son concatenados, son concatenaciones de I, N, T, O, F, L, O, A, T y así sucesivamente. Son concatenaciones. Y solo ese es mi único universo de expresiones regulares. Y tengo esto. Esta es mi cadena de entrada. IN, espacio, T. Entonces viene IN y viene centinela, y mi centinela lo definí como espacio en blanco. Entonces digo, bueno, corto. Y cuando miro IN, nunca llegó a un estado de aceptación, entonces es un error léxico. Viene la T solo y tampoco entró a ningún estado de aceptación o no entró a ningún estado. Vengo y lo corto y digo que tengo dos errores léxicos. Caso contrario, hubiera puesto esto. Ahí sí ya mi centinela está hasta el final de la T, entonces vengo y digo, entra en la expresión regular, es un estado de aceptación, es un token. Entonces, para que vos reconozcas este ejemplo que me decís de int e integer, yo sugiero que se utilice un centinela al final. ¿Qué centinela puedes usar? Espacio en blanco, por ejemplo. No sé si ahí resolví tu duda. Para el inicio. Sí, para el inicio igual. O sea, ahí cuando vos inicias, por ejemplo, de por sí en este caso, ya va a ser un error. Es un error léxico porque no entra en ningún... ABC no entra en ningún... Eso ya te lo hace el autómata. O sea, ahí van, cuando empecemos a ver autómatas, no hay ningún estado que entre en ABC. Entonces, es un error léxico. O sea, en el caso de que no cumpla con ningún patrón, ya lo hace el autómata como tal. Porque el autómata es la representación de la expresión regular ya a nivel de algoritmos, ¿va? Muchas veces, a veces se da el caso de que no se sabe dónde corta, ¿va? Pero en el caso de inicio, eso lo hace solo el autómata. Solo se va al autómata con eso. Tal vez lo que necesitas es que lo veamos gráficamente, con un ejemplo. Y tal vez, no sé, ahorita vamos a platicar de un poquito de eso. Y tal vez se te va a ir ahí viendo un poquito más abriendo un poquito más la visión de este caso, ¿verdad? Pero sí, al final de la cadena lo puedes delimitar con un centinela.
El inicio de la cadena no te preocupes mucho. ¿Por qué? Porque el autómata solito va a decir si sí o si no. ¿Sí? Entonces eso lo vamos a estar viendo a lo largo del curso, pero sí te adelanto. Final es con centinela. Inicio es el autómata solo. ¿Sí? Vamos a seguir. Igual, si alguien tiene otra duda, ahí me puede escribir o puede abrir su micrófono. Bien, vamos a seguir con la clase. Vamos a seguir. Bueno, ya vimos un ejemplo de, más que todo, si se dan cuenta, el ejemplo no fue crear una nueva expresión regular, simplemente representar la que ya habíamos trabajado por medio de extensiones de las expresiones regulares. ¿Sí? Para la tarea pueden usar extensiones, pueden no usar extensiones, no importa, con tal de que cumpla lo que se les está solicitando, ya es más que suficiente. Bien, a la larga, todo lo que hemos visto en las últimas dos clases, bueno, el día martes y el día de hoy, parte del día de hoy, son patrones. Y un patrón no es más que representar una cadena de entrada con ese patrón. A la larga, lo que estamos haciendo, o el paso siguiente es reconocer en sí eso y determinar lo que es un token, lo que comúnmente se le conoce como reconocimiento de tokens. Entonces, vamos a empezar con eso. ¿Qué es un reconocimiento de tokens? Reconocimiento de tokens no es más que venir y decir, bueno, este carácter o este lexema cumple con este patrón y es un token y transformarlo en token. Eso es. Lexema, asociarlo con un patrón para posteriormente transformarlo en un token. Entonces estoy diciendo que es lexema más patrón igual a token. Y eso es lo que se llama reconocimiento de tokens. ¿Qué puedo o qué técnica utilizar en el reconocimiento de tokens? Eso es lo que vamos a ver ahorita. Pero tengamos en cuenta que esto ya no es tarea de la expresión regular. La expresión regular quedó atrás como únicamente una notación. El reconocimiento ya es tarea del autómata. Mucho ojo. Mucho ojo. Nosotros, mejor dicho, ustedes, no van a programar un reconocimiento de token. Ustedes no van a decir, sí, esta expresión regular responde a esta. No, ustedes van a programar la generación de autómatas, más no así el reconocimiento de token. Ustedes van a programar la generación del autómata. ¿Sí? Entonces sí necesito que tengamos esa diferencia. Que hay que en sí no se programa o no se estudia el reconocimiento de tokens, sino que se estudia la generación del autómata. Y ya el autómata, es el que se encarga de reconocer los tokens, ¿verdad? Entonces acá estamos viendo
por decirlo así, la introducción a autómatas. Cuando estamos hablando de reconocimiento de tokens y autómatas, estamos hablando de estados. De cajón estamos hablando de estados, de una máquina de estados. ¿Sí? Para platicar un poco de eso, vamos a hablar sobre el diagrama de transiciones. Mucho ojo. Otras cosas que a veces se transgiversa, pero eso lo vamos a platicar cuando hablemos de autómatas. Pero para darle una introducción, muchas veces se dice que el diagrama o el grafo que se forma con un autómata, se dice que dice, dibujar el autómata. O sea, no, el autómata no es un dibujo. Muchas veces dicen que se dice a veces se cae que, digamos, aquí tengo mi dibujo, ¿va? Y este es el estado de aceptación, digamos, y ya estuvo. Y dicen, este es el autómata, y está bien, el autómata está bien. Y no, ese no es autómata. Este es un diagrama de transición de estados. Es una representación gráfica del autómata. Pero el autómata no es un dibujo. Es como que ustedes dicen que un f de x es igual a y, es una línea recta, ¿no? Y que la función es esa gráfica de línea recta. Y no es así, esa solo es la representación de una función, que la función es f de x igual a y. Aquí el autómata va a ser el algoritmo para aceptar o reconocer el token. Es el algoritmo final que tenemos, que generamos. Pero no es un dibujo el autómata. Es un diagrama de transiciones. Por eso es que ahorita vamos a empezar a ver diagramas de transiciones, ¿verdad? Igual el autómata se puede representar, tiene otras representaciones, no solamente el diagrama. Y para eso tenemos 3 leyes que nos gobiernan los diagramas de transiciones. Bien, ¿cuáles son esas leyes? Ciertos estados del diagrama son aceptación o finales. Ciertos, dice acá. Por ejemplo, tengo 10 estados. ¿Cuántos estados máximos puedo tener de aceptación? 10. Todos mis estados pueden ser de aceptación. No importa. No es necesario que sea un número específico y no es necesario que eso sea 1. Pueden ser ciertos, dice acá, puede ser de 1 hasta n estados que tenga el diagrama de transiciones. Dice, si el lexema no incluye el símbolo que nos llevó al estado de aceptación, entonces se pone un asterisco en el estado de aceptación. Ahí vamos a ver por qué. Y mucho ojo, estamos hablando únicamente de diagramas, no estamos hablando de autómatas. Ahorita solo quise medio hablar de autómatas, pero estamos hablando de diagramas. Van a ver un poco ahí la diferencia, tal vez para los que han visto en lenguajes, tal vez a veces se adelantan a dar autómatas y se cae una confusión porque tienen a veces otra notación, ¿verdad? Pero ahorita vamos a hablar solo de diagramas. Y el último es que el estado inicial se designa como una etiqueta, con una línea etiquetada como inicio, y que no viene en ninguna parte. Vamos a ver eso. Tenemos el siguiente ejemplo. Tengo la expresión regular, operación relacional, que dice que es menor o igual, o mayor igual o
no es igual, o diferente, perdón. Bien, partiendo de esta expresión regular, se nos está solicitando que dibujemos el diagrama de estado de todos los casos posibles. Bien. La tercera ley dice que el estado inicial se designa como una línea etiquetada como inicio, que no proviene de ninguna parte. Así. Etiquetada como inicio y no proviene de ninguna parte. ¿Sí? Luego de esto, vamos a trabajar con menor. ¿Sí? Entonces digo que de menor me puedo venir para acá. Normal. ¿Ya? De estado 0 me muevo a estado 1 con el signo menor. Todo bien. De menor, ¿a dónde me puedo ir? Si mi expresión regular es menor o menor igual. ¿Sí? ¿A dónde me puedo ir? Con esto también tengo acá. Puedes ponerla toda. Igual no me funciona, no me sirve todo. ¿Qué casos todavía tengo que cubrir? Menor igual y menor mayor, que en este caso es el que representa los casos de desigualdad. Bien. Partiendo de esto, puedo decir de qué. De menor igual, puedo sacar esto. Puedo decir de que aquí ya llegué a un estado de aceptación. ¿Sí? Menor, menor, igual. Menor, igual. Vamos con el siguiente. Desigual. Que es menor, mayor. Aquí todo normal. Cuando llega el estado de aceptación, es cuando yo digo que y reconozco el token. ¿Sí? Y digo, bueno, aquí lo ingreso a la lista de tokens en estos puntos. Ahora bien, recordemos, no estamos hablando de autómatas, ahorita no estamos hablando nada de eso, estamos hablando de diagramas. Estamos en el mundo de diagramas. Bien, ¿qué pasa? ¿En qué momento sé yo si solo viene menor? ¿En qué punto tendría que aceptar yo que viene menor nada más? No viene menor, no viene menor igual, no viene menor mayor, solo viene menor. ¿En qué punto tengo que decir yo que es válido? Alguien aquí que me conteste. Según lo platicamos. En uno dice Joel, vamos a ver quién dice otro. ¿Qué dice otra persona? Otra opinión. O si todos dicen que en uno. Nodo uno dice. Vamos a ver otra opción, otra opinión. No tengan pena, incluso si dice alguien no sé, está bien, pero vamos a ver. Una opinión más, alguien que me diga ahí en dónde tengo que aceptar yo si solo viene menor. Sender dice eso. Dice que uno. Y resulta que no es en uno. Si estuviéramos hablando en el tema y en el mundo de autómatas, sí posiblemente sea en un uno. La verdad no sé.
Exacto. Joel acaba de decir la respuesta. Falta el espacio en blanco. Falta el centinela que diga que ya no vino nada, que ya vino, ya empezó otra cadena. Eso es lo que falta. Recordemos, ahorita no estamos hablando de generación de autómatas, porque cuando generamos un autómata, el autómata no contempla centinelas. Y ya empezamos a platicar de otros temas y eso lo vamos a ver en su tiempo. Ahorita solamente estamos hablando de un diagrama de transiciones nada más de estados y solamente estaba preguntando dónde aceptó el 1, si solo viene menor. Y es lo que dijo Joel. Falta el espacio en blanco. Espacio en blanco o cualquier otro carácter que a mí se me haya ocurrido como, como centinela que me dicta el fin de cadena. Pero si solo viene, si yo acepto en el 1, si viene esto, jamás acepto este caso entero. Siempre estaría aceptando nada más en 1. Si viene jamás lo voy a aceptar, solo voy a aceptar siempre si estoy en el 1. Entonces, necesito un estado más. ¿Qué es esto? ¿Viene otro carácter? Digo yo, está bien. Vino otro carácter, no sé cuál es. Llegué al estado de aceptación, acepto solo el menor. Y esta es la ley 2 que dice, si el lexema no incluye el símbolo que nos llevó al estado de aceptación, entonces se pone un asterisco en el estado de aceptación. Es decir, aquí vino un lexema que no reconozco yo. En otras palabras, vino el centinela que me marcó el fin de la cadena. Sí, pues el fin de la cadena. Por ende, puedo decir que ya llegó a un estado de aceptación, pero llegué a un estado de aceptación por medio de otro carácter que no está correspondido en la expresión regular. ¿Sí? O en el patrón, no importa. Y puedo decirle que ahí puedo aceptar ya lo que venía. ¿Qué venía? Menor. Menor. Venía menor. Y ya puedo aceptar el menor. ¿Sí? Vamos con el siguiente. Igual no tengo nada más que validar. Entonces, por ende, yo ya viene igual. Yo ya sé que aquí no hay ninguna variante, ¿verdad? Caso contrario que no pasó con menor. ¿Sí? Mayor, pasa algo similar. Mayor igual. Y si viene otro carácter, pues ya puedo aceptar el mayor. En los estados de aceptación, 2, 3, 4, 5, 7 y 8. Ahí es en donde yo ingreso, es el lexema y lo convierto en token en los estados de aceptación. ¿Qué me representa mi otro? El centinela, que era necesario tenerlo para poder reconocerlo. Y así es como se reconoce gráficamente los tokens. ¿Sí? Y esto, obviamente, creo que tal vez va a ser la única vez que vamos a ver un diagrama de estos, porque no, este no es el estudio, este solo lo tenemos como referencia. Ya cuando platiquemos de autómatas, ya el diagrama va a cambiar un poco. La representación gráfica del autómata es un poco diferente. Pero así es como yo vengo y reconozco un token. Vamos a ver aquí gráficamente, vamos a borrar. Pero este es el flujo que me reconoce
Los tokens, vamos a ver. Digamos, yo tengo una expresión algebraica que dice x es mayor o igual a 5. X tiene su propio diagrama, 5 tiene su propio diagrama, pero ahorita nos interesa mayor o igual. Bueno, viene acá. Mayor o igual. Bueno, me voy de este lado. Y todavía tengo un igual. Me voy a este lado. Y puedo decir que ya llegué a 7. Había definido que en 7 yo transformo este lexema en token. Entonces tengo que mayor o igual. No sé. MI lo voy a llamar como token. Está en la línea tal, en el espacio tal, y toda la información que quiera meter yo en la lista de tokens. Y ya, reconocido. Pues reconocido. ¿Sí? Por ejemplo, tengo otra, digamos que no fuera mayor o igual, tengo otra expresión algebraica que dice que x mayor a 10. Bueno, viene inicio, 0, viene con mayor, me voy para acá, para 6, y 6 viene espacio, o viene 1, o viene lo que sea, pero ya no viene ninguno de los que viene, de los que tengo contemplado. Entonces me voy a otro, y digo que aquí viene mayor, M, toda la información que quiera, lo convertí en token. Ok. Y así sucesivamente. Vamos a ver uno último, que digo, digamos, viene, tengo X es diferente a 10. Bien, vengo en inicio, menor, mayor, es un estado de aceptación, entonces digo, poco el lexema, mayor, menor, MM, toda la información que quiera ponerle de más al token, lo registre. Veamos uno último. X es menor a 10. Bien, vengo yo y digo inicio, menor, vino espacio en blanco 1, lo que yo no tenga o quiera, es decir, vino otro carácter, cayó en estado de aceptación, menor, M minúscula, toda la información que quiera, y lo acepté como token. ¿Sí? Y así es como se hace, como trabaja un reconocedor de tokens, ¿verdad? Así es como se reconoce comúnmente unos tokens. ¿Sí? ¿Qué acabamos de ver? Únicamente lo que acabamos de ver es un reconocimiento de tokens básico, que no es así como no es así como se reconoce comúnmente. Para realizar y ver cómo se reconoce comúnmente, cómo se hace realmente, tenemos que estudiar autómatas, ¿sí? Pero ahorita estamos viendo la introducción. Y con esto hemos terminado de ver como la introducción a los autómatas, ¿sí? ¿Qué vamos a ver el siguiente día de clases? Que es el día martes. Lo que vamos a ver el día martes ya va a ser contenido
de autómatas. Definir qué es un autómata y toda la teoría de autómatas. Pero esto nos sirve como introducción y como forma gráfica para ver cómo trabaja el analizador léxico. ¿Sí? Entonces, esto ya no entra en el examen parcial, igual no creo que entre en algún examen, solo es una forma introductoria, ¿verdad? A nivel gráfica, a la teoría de autómatas, ¿sí? Entonces, con esto damos por terminado el día de hoy. No sé si tienen alguna duda, lo pueden comentar. Recordemos que el día sábado, si todo va bien, el día sábado es el examen a las 5 de la tarde. Yo les confirmo cualquier cambio, ya sea de fecha o de hora, les confirmo en el campus virtual. Si no, ustedes lo pueden, si no, yo les confirmo de igual manera que vamos para esa hora y ese día. Entonces estamos para... ¿Qué indica el asterisco final? Indica que yo llegué al estado de aceptación con otro carácter que no está contemplado en la expresión regular que estoy evaluando. Eso es lo que indica. Entonces, ¿alguna otra duda? Igual, como les digo, es el día sábado el examen, ¿verdad? Si hay ningún cambio, yo les digo al transcurso de la semana si hay algún cambio. Si no, pues seguimos en pie. Estudien, entra capítulo 1 del libro, léanlo, vean las clases grabadas y que platicamos. Lean el capítulo 1 del libro y hagan su tarea de autómata, de expresiones regulares, perdón. No por la tarea, sino que para que les sirva de estudio, porque también va a entrar expresiones regulares. Sí, contame. Igual vamos a platicar de eso en las siguientes clases, pero contame cuál es la duda. Ingeniero, es que yo no entiendo, digamos, cómo agarraré una expresión regular, por ejemplo, integer, y hacer un autómata con esa expresión regular. Porque yo lo que entiendo es que la expresión regular va a ir a buscar la palabra entera, No, ¿verdad? Pero el autómata va a ir letra por la letra. expresión regular no busca la palabra entera. Busca una concatenación de I con N con T. Entonces vos y en el mundo de autómatas, ¿qué entra en autómatas? Concatenación, OR y CLID. ¿Y qué es un int? Es una concatenación de una I, una N y una T. Entonces, vos tenés tu expresión regular así, I, N, T. ¿Qué es? Es una concatenación de tres lexemas, por decirlo así, tres componentes gramaticales, tres caracteres. A la larga tu autómata va a quedar así. Cero, uno, dos, tres. Así va a quedar tu autómata. La expresión regular no es una palabra entera. La expresión regular es una concatenación de tres caracteres. I, N y T. Cuando vos lo pases a autómata, con el método que vos vayas a pasarlo, te va a dar eso, concatenación de tres caracteres. Un autómata de 3 estados, de 4 estados, ¿eh? Ya es todo. Entonces, así es como se trabaja. Ya a veces por términos a veces de simplicidad, de que es complicado esa cuestión, de que no les gusta a la gente hacer más grandes las cosas, ya empiezan a decir de que ahí va representado todo, entonces no hay necesidad, pero no es así. Se trabaja letrita por letrita, tanto en expresiones regulares como en autómatas. Entonces, cuando hablamos de la expresión regular de int, no es más que una concatenación de tres componentes, ¿verdad?
Por ejemplo, ¿querés ver la concatenación de, de double? Es la concatenación de la D con la O, con la U, con la B, con la L, con la E. Así. Compiladores, ¿cuál es su expresión regular? La concatenación de todas sus letras. ¿Sí? Entonces, no es una palabra entera, es concatenaciones. El parcial será a las 5 de la tarde, día sábado. Entonces, no son concatenas, no son palabras enteras, sino que son concatenaciones que vamos utilizando. ¿Sí? No sé si ahí quedó resuelta tu duda. Igual lo vamos a ver más adelante para expandir más ese tema, pero como introducción, son concatenaciones de caracteres. No sé si ahí Y quedó. entonces, Sí, decime. sí, sí, gracias. Entonces, digamos, todo esto lo tendríamos que hacer desde cero, ¿verdad? Todo lo, cómo reconocer las expresiones regulares y todo eso, ¿verdad? No se Sí. podría usar, digamos, en código no se podría usar ninguna librería. Eh, no, no sé, la verdad no sé, voy a revisar el proyecto, no sé si ya se publicó el proyecto. Sí, ya. Ya, depende si el proyecto dice que se usa librerías o no. Yo tenía entendido que no, porque el objetivo es Porque, por que. ejemplo, digamos, en Python está la librería RE, ¿verdad? Y esa, Sí, ahí hay librerías, hay un montón. En .NET está regex, hay un montón. Pero el objetivo es que ustedes comprendan. El proyecto, recuerdo yo que estaba hecho, no sé si tuvo algún cambio, estaba hecho para que ustedes hagan desde cero todos los autómatas. O sea, no, no hay una regla, digamos, para decir, no hay una herramienta en la cual ustedes se tengan que apoyar, porque ahorita ustedes están aprendiendo a hacer análisis léxico. Entonces, por eso es que solo va a haber dos proyectos, uno de análisis léxico y el otro de análisis sintáctico. Y tengo entendido, hasta donde yo sé, que en ningún proyecto van a usar una herramienta para hacer tanto gramáticas ni para hacer expresiones regulares. Entonces aquí estarías como que sacando cierta ventaja. Pero déjame consultar cómo quedó al final, te cuento. Porque sí, sí, es que esa era mi duda, porque, digamos, con esa librería que le cuento, busca la palabra entera, ¿verdad? O sea, bueno, no busca, me regresa, me retorna el resultado, pero sí, no podría, digamos, construir un autómata con eso, ¿verdad? Porque me retornaría, digamos, cuando encuentre el lint, no, digamos, i, después n y después p. ajá. Es que así trabaja el, el autómata, es carácter por carácter. Entonces ahí lo que tendrías que hacer es utilizar tus propias herramientas, o tus propias librerías, o sea, generar tus propias herramientas. Ya, gracias. Sender dice ahí en el autómata tendría que dice, o sea que habría un montón de estados, un momento de aceptar cada palabra reservada, exacto, hay un montón de estados, es que así es, porque a la larga que sea una palabra reservada no significa que no sea una expresión regular, sino que va a haber, sino que va a ser sino que es una expresión regular igual. ¿Qué tiene la palabra reservada diferente? Es que es una concatenación exacta de ciertos caracteres, pero a la larga sigue siendo una expresión regular. Que va a haber un montón, va a salir un montón. Van a salir un montón, porque a la larga un lenguaje tiene un montón de palabras reservadas. Que public, que private, que protected, que int, que double, que un montón de cosas. Entonces a la larga son expresiones regulares, ¿verdad? Entonces sí tiene que tener su propia tiene que tener su propia expresión regular cada uno, que es a la larga una concatenación de caracteres. Ingeniero, y allí, digamos, sería un autómata por todo, ¿verdad? Depende cómo mires. Ahí sí depende. Depende cómo lo mires. ¿Se puede hacer un autómata, un mega autómata por todo?
o por autómatas por autómatas. Ahí depende mucho de cómo vos mires tu solución. Ahí sí no te voy a decir, no sé a ciencia cierta cómo trabaja un lenguaje de programación hasta ese nivel. Si hace un autómata por todo o no, se puede hacer un autómata, no se puede hacer un autómata, ahí sí queda a discreción tuya. Porque sí puedes hacer una mega expresión regular de todo tu lenguaje, partiendo de definiciones regulares que habíamos visto. Entonces puedes definir tus expresiones regulares de todas tus palabras reservadas, de valores, de identificadores, y un montón de cosas. Y al final puedes hacer un autómata, una expresión regular que te acepte todo. Se puede. Pero ahí sí te dejo a discreción. Eso sí es a discreción. Sí, porque para lenguajes me salió un autómata inmenso. No sé si está malo porque yo... Mira, en el mundo de los compiladores, yo soy de la idea de que no hay... Si vos llegas a la solución, no está malo ni está bueno. Solo es óptimo y no óptimo. Pasa lo mismo con las gramáticas. Hay unos que pueden ver las gramáticas de una forma y otros miran las gramáticas de otra forma. Pasa lo mismo con la generación de código intermedio. Una gente lo puede ver de una forma y otra gente lo puede ver de otra forma. Genera el resultado, está bien. ¿Está malo o está bueno? Ahí sí empezamos a ver. Que generes muchos estados no está malo. Donde está malo es que si para generar esos resultados o esos estados, perdón, no aplicaste las leyes que eran. Si estás aplicando leyes o estás aplicando mal las leyes, ahí sí está mal. Eso sí está mal. Pero si estás aplicando las leyes y te salen un montón de estados, no importa. Pero si vos decís, bueno, para generar mi autómata, usted es cerradura positiva, pero cerradura positiva no se mira en generación de autómatas. No entra en ese caso. Entonces ahí sí está malo. Pero si te salieron 1000 estados porque así tu expresión regular así la definiste y todo eso no está malo. Eso no está malo. Igual vamos a ver una sección ahí de optimización de estados de autómatas, entonces puede que ahí se vaya. Entonces ahí tienen otra pregunta. Igual me pueden ahí preguntar cualquier cosa si les sale alguna duda. Por correo me pueden decir también, ¿verdad? Si no hay dudas, entonces recuérdense, sábado 5 de la tarde, examen parcial, primer examen parcial. Viene la unidad 1, que es toda la teoría, y expresiones regulares, que son capítulo 1 del libro y capítulo número 3 hasta las expresiones regulares. ¿Sí? Entonces, cualquier duda me comentan, practiquen y estudien para el día sábado. Entonces, sin más que agregar, que tengan un buen día y nos vemos el día sábado.